Principalmente soy pastor en San Juan desde el año pasado, en la capital de San Juan. Estudié teología en los seminarios de la Iglesia de Dios, en Ecuador, en Argentina también. Y luego hice materias en el Instituto Bíblico de Buenos Aires y ahora estoy estudiando filosofía. Empecé a estudiar filosofía en Buenos Aires y como empecé a pastorear en San Juan, continuó mi carrera en San Juan. ¿Y en qué punto se unen, se amalgama la fe con la filosofía? Cuando pienso en mi ministerio, o cuando pienso más bien cómo hago mi ministerio, siempre me defino como pastor. Y todo lo que hago e hice, lo he visto siempre desde ese lugar. Entonces, una parte fundamental del pastorado es la exposición bíblica, ¿sí? Y cómo contextualizar la exposición bíblica con el lugar donde estoy. En este caso sería la Argentina del siglo XXI, San Juan. En ese esfuerzo de hacer que el mensaje bíblico dé toda la pertinencia que tiene, han aparecido delante mío muchas cosas, entre esas cosas la filosofía, pero también la música. Porque la filosofía es eso, es como una indagación en las verdades, también en el ser humano, las preguntas del ser humano, y es necesaria para una exposición contextual, seria, profunda en palabras. La religión ha pretendido tener respuestas para la gente y ahora me hablas de la filosofía para seguir indagando. ¿Cuál es la posición desde tu lugar de la Iglesia en medio de la sociedad de hoy? ¿Cuáles son las respuestas que crees que tiene la Iglesia o que debería tener según tu mirada? Bien, creo que la palabra de Dios ha tenido la misma respuesta siempre. Lo que pasa es que los contextos van cambiando y por ahí tenemos que ir respondiendo a algunas cuestiones que surgen nuevas. Pero me parece que la Iglesia ha descubierto desde el siglo XX y el siglo XXI la rama de la teología que a mí me gusta o con la que yo me identifico, que es la misión integral. Entonces la Iglesia ha descubierto que su lugar, aparte de tener un mensaje para el interior, para el alma, es un mensaje de salvación integral para toda la persona humana, la sociedad e incluso el medio ambiente. Entonces es un mensaje para el interior, es un mensaje para el cuerpo, un mensaje para la familia, un mensaje para la sociedad, es un mensaje para incluso el medio ambiente, con una ecoteología y un cuidado cristiano del medio ambiente. Y si miramos el común de la sociedad, podemos pensar que está fallando entonces. Sí y no, porque es cierto que por ahí la sociedad de masas ha deformado a la Iglesia en algún sentido, ha metido a la Iglesia en una lógica de mercado. Y entonces la Iglesia se ha transformado también en un lugar donde se vende religión y donde la gente va, compra religión, es decir, va a un culto y no hay nunca un compromiso para su vida personal, no hay nunca un cambio, no hay nunca un arrepentimiento. Y por lo tanto esas iglesias no dan frutos en la sociedad, ¿sí? Porque son iglesias que no hacen sino vender religión. Pero creo que hay todo un resurgir nuevo dentro de la iglesia que se está viendo en muchos ambientes, donde no solo jóvenes, sino personas que están hace mucho tiempo ya pastoreando, están redescubriendo unas predicaciones positivas, redescubriendo un mensaje bíblico, redescubriendo la pertinencia de la palabra, y tratándose de salir de esa religión de mercado tan común hoy. Pero si bien es cierto que nos falta mucho, creo que no es posible caer en la desesperanza. Creo que la Iglesia está teniendo un mensaje pertinente y que va a seguir creciendo. Una fe bíblica y una Iglesia que retorna a Jesús de Nazaret. La familia de hoy, en el común de la sociedad, quizás fuera de la Iglesia, no lo sé, está tomando formas diferentes de aquella que se planteó desde el comienzo del cristianismo. ¿Cómo ves la situación?
situación frente a estas personas que hoy eligieron esa forma de vida? Respecto a los nuevos tipos de familia, sí, creo que ha cambiado la sociedad a la que tenemos que responder, ¿no? Hay muchas nuevas formas de familia, ya más allá de la familia nuclear, que por ahí estamos acostumbrados. Creo que hay muchas de esas que hay que darles la bienvenida, ¿sí? Y hay muchas de esas con las que por ahí tenemos que seguir oponiéndonos, en tanto y en cuanto sean deshumanizantes, ¿sí? Pero es cierto que la familia tipo ya no existe en muchos sentidos y no es malo, es simplemente un cambio. Si ahora hay muchas familias que el padre y la madre es solo una mujer, es solo la madre. Son familias que han salido adelante y que han sido familias. Han logrado salir adelante, han logrado proyectarse y han sido muy positivas. Por eso insisto, con aquellas que por ahí tenemos que seguir calificándolas de deshumanizantes porque no nos hacen bien, hay que oponerse, pero hay que darle también la bienvenida a las nuevas formas de familia. ¿Se está haciendo? Sí, creo que sí. Hay institutos, yo he tenido la posibilidad de participar en muchos foros de familia en Buenos Aires, institutos como el Instituto Irene, que trabajan con la familia, desde la psicología, desde la pastoral integral. Creo que sí. Por supuesto que la Argentina y Latinoamérica todo sigue teniendo el problema de que no se difunde el conocimiento cristiano, que no se difunde, uno va a una librería cristiana y encuentra lo peor, ¿sí? Pero realmente la literatura de calidad y la programación de calidad también en la televisión está dirigida acaso a Capital Federal, a Buenos Aires, que por ahí al interior les cuesta mucho acceder a todas esas cosas, pero que se está haciendo, quizás lo que falta es una difusión, es dar a conocer. ¿Cómo visualizas la iglesia en unos años? ¿Cómo por lo menos querría verla? Hay que hacer una ¿Cómo la visualizo? Primero, ¿cómo la visualizo? Creo que la sociedad, la iglesia que te hablaba hace rato, la iglesia que vende una religión, que vende Jesús, que ha hecho de Jesús un producto comercial, creo que va a seguir entre nosotros. Creo que tiene larga vida porque son iglesias llenas, porque son iglesias en acaso de miles y miles de miembros, ¿sí? Pero creo que ya no va a ser tan fácil el engaño, porque creo que está surgiendo una nueva pastoral, especialmente entre pastores jóvenes, que se están planteando una alternativa a esa iglesia. ¿Sí? Es realmente interesante, creo que tiene que ver con todo un despertar latinoamericano, ¿no? de la última década, respecto a cuál es el papel que debe jugar o no el comercio, la globalización en medio de nosotros. Y creo que la iglesia dio respuestas, está dando respuestas. Yo creo que van a convivir las dos, creo que van a convivir esas iglesias que venden religión, y creo que van a seguir naciendo y siendo fuertes las iglesias bíblicas, centradas en la palabra, que predican un evangelio integral. ¿Lo que vos esperarías? Yo esperaría que fueran todas las iglesias realmente de un evangelio integral y que traten de predicar a Jesús de Nazaret, desde Jesús de Nazaret, y no desde Jesús del comercio. Pero no creo que sea posible. Creo que van a convivir las dos. Creo que en la iglesia, a lo largo de la historia de la iglesia, han convivido siempre las dos. Sí, han habido la iglesia que busca ser fiel a Jesús y la otra iglesia que no le interesa a Jesús, sino que le interesa más bien un rédito económico. Han existido siempre. Creo que van a existir hasta el fin de los tiempos, tal y como lo dice Jesús, es decir, crecen juntas la cizaña y el trigo. Hay multitud de denominaciones y te hemos escuchado tratar acerca del tema. ¿Cuál es el problema para la unidad entre tantas iglesias? ¿Por qué no puede haber unidad o oscilar? Creo que sí puede haber unidad. Es un trabajo que tenemos que
empezar a hacer. Como decíamos ayer, el problema del movimiento evangélico es la eterna fragmentación. Si nos dividimos todo el tiempo surgen tantas denominaciones que hasta hoy tenemos iglesias independientes, donde los pastores no rinden cuentas, no dependen de nadie, lo cual es un problema muy serio. Pero la unidad es siempre un producto de la cruz, la unidad es siempre un producto del Espíritu Santo. Nosotros no podemos y no vamos a lograr hacer unidad, la unidad la hace el Espíritu Santo. Creo que cuando uno entiende eso, entiende cuál es la búsqueda. Entiende que la búsqueda en verdad es volver a la Biblia, volver a una búsqueda profunda del Espíritu Santo, y de ahí va a surgir una unidad real. ¿A qué se puede resignar y a qué no por la unidad? No se puede resignar. A ver, la unidad no es unidad a pesar del Evangelio. La unidad es, como dije, unidad desde la cruz y por la cruz. No podemos negociar el Evangelio, no podemos negociar la sana doctrina, no podemos negociar un mensaje bíblico, y muchas cosas sí podemos negociar, como las formas del culto, algunas vestimentas. Por ahí las iglesias han tardado mucho en recibir a tribus urbanas, a distintas cosas por ahí, por formas. Creo que esas cosas no son necesarias, no son esenciales. Lo esencial es el Evangelio. Hemos visto surgir iglesias de todo tipo, y no hay que cerrarles las puertas, siempre y cuando estén en el Evangelio, siempre y cuando lo que predican sea a Jesús, como dice Pablo, y a este crucificado. No voy a perder la oportunidad de que aproveches la cámara para darle un breve mensaje a los jóvenes que creen. Bueno, mi mensaje sería siempre que se preocupen, si son jóvenes cristianos, de conocer las Escrituras. El apóstol Pablo, cuando estaba hablando a un joven pastor, a Timoteo, él le decía: encárgate de ser ejemplo y de exhortar y de conocer la palabra. Lo único que puede hacer que la sociedad confíe en los jóvenes y que dé lugar a los jóvenes es que nosotros seamos ejemplo y que realmente nuestro conocimiento de la palabra dé fruto. Es lo que me he esforzado en hacer en mi vida, y el Señor no ha dejado sin bendición ese esfuerzo. Creo que eso es lo importante. Hoy charlamos sin prisa con Lucas Ortiz. Gracias.